Este capítulo, este episodio se nos quedó suelto. Pensábamos hablar de otro tema, pero al final no se pudo hacer el diálogo. Y pensaba hacerlo yo solo al final. Y mientras lo estaba pensando y calculando, me di cuenta de que a lo mejor era un buen lugar en el que, no sé, plantear un tema que es un poco complicado. Ya sabéis cómo es, porque ya habéis visto el nombre del episodio. ¿Qué pasa con la vergüenza, con la culpa y el miedo? Con esa tríada del dolor que nos acompaña constantemente. A lo mejor es algo que muchos de vosotros ya tenéis muy superado y es posible, pero sé que hay muchos otros que todavía estamos dándole muchas vueltas al tema y no terminamos de entenderlo. Y nos tenemos que acostumbrar a vivir sin culpa, sin vergüenza y sin miedo. Y resulta que no sabemos. Es un poco raro, ¿no? Hay cosas que nos preocupan, que no sabemos solucionar, que nos abruman. Y no dejamos de sentir esta vergüenza, esta culpa y este miedo constantemente. Nos controlan las decisiones que tomamos, controlan lo que pensamos, controlan cómo nos sentimos y esos sentimientos controlan nuestras acciones. Y es constante la lucha contra esto, constantemente. Casi es el día a día de muchos de nosotros. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí desde luego sí. La vergüenza en sí, la vergüenza de la que hablo no es la vergüenza por hacer algo malo, sino son por esas otras cosas que no tienen en realidad un añadido moral. Es vergüenza por bailar, por cantar el público, me refiero, ¿no? Por llevar una ropa u otra, por hacer una cosa u otra. Es ese tipo de vergüenza. Y lo mismo pasa con la culpa. No es porque realmente tengas ese sentimiento por haber hecho algo que no está bien, sino esa otra culpa constante, cansina, pegajosa, que nos condiciona constantemente lo que hacemos y que no sabemos de dónde surge, que es como una vocecita interna que no nos deja en paz nunca. No es la clase de culpa que conduce al arrepentimiento, sino que conduce a la coacción, a que actuemos de una manera que no estamos convencidos de actuar solo para hacer que esa vocecita se calle. Y cuando hablo de miedo no me refiero a la prudencia ante algo peligroso o sospechoso. Eso puede ser miedo, pero muchas veces es más bien prudencia o sabiduría. Pero yo me refiero más bien a ese miedo constante a un futuro que no conocemos, esa ansiedad que destruye toda la esperanza en el próximo minuto, en la próxima hora, en el próximo día. Es un miedo que nos acompaña todo el tiempo, una convicción súper extraña de que las cosas siempre van a ir a peor. Y no sabemos de dónde proviene esa convicción porque no podemos leer el futuro y no lo sabemos. Me he preguntado esta semana, yo personalmente, ¿qué pasaría si no tuviéramos vergüenza, ni culpa, ni miedo? ¿Qué pasaría si cada vez que lo sintiéramos, que vienen de nuevo a controlar lo que sentimos, a controlar lo que hacemos, a controlar lo que creemos, orásemos y pensásemos y meditásemos en toda esa cantidad enorme de pasajes y de versículos que hay en la Biblia, en toda esa enseñanza del Espíritu, y dejáramos que el propio Espíritu lo hiciera desaparecer? ¿Qué pasaría? Y llevo unos días viviendo con ese pensamiento, viviendo con esa idea, intentándolo a mi manera un poquito. Y sé que esto suena a frase barata de autoayuda, pero es que están pasando cosas. Pasan cosas que no sé explicar. De repente no pasa lo malo, sino empiezan a pasar cosas buenas. Y no digo que yo sea capaz de controlar las circunstancias, ni que no sean a veces un poco fastidiosas, sino que parece que mi creencia es capaz de cambiar la realidad. Y no sé si os acordáis que eso fue de lo primero de lo que hablamos, el primer episodio de este podcast. Esa oración que enseña Jesús a sus discípulos frente a la higuera, es una oración que es capaz de transformar la realidad a través de lo que creemos y a través de lo que pronunciamos. Y resulta que cuando lo que pronuncias, lo que crees, no se deja guiar por la vergüenza, ni por la culpa, ni por el miedo, pues como que no sé explicarlo, pero parece que ese latir, ese sentir de esa oración tan especial que se hizo frente a la higuera, esa oración de pedirle a este monte que se mueva y se moverá, está mucho más al alcance de la mano. Es raro, lo sé. Es raro, lo sé. No voy a decir que no. Todo esto me hace pensar en un pasaje muy concreto que yo creo que todos conocemos.
Os lo voy a leer. Está en Mateo 14, del 22 al 33. Y creo que lo sabéis de sobra, no hace falta ni que lo señale. Es ese momento en el que ocurre una cosa absolutamente asombrosa. No solamente asombroso de que Jesús venga andando por encima del agua, sino que Pedro es capaz de sumarse a ese paseo. En fin, os lo voy a leer, un segundito. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». La verdad es que no iba a leer ese último versículo, pero de repente he dicho, es que esta es la clave. He leído este pasaje unas cuantas veces antes de empezar a grabar este podcast. Y hay dos detalles que siempre me llaman la atención. Uno de ellos es, por un lado, el miedo se va en manos de Jesús y Pedro realmente tiene capacidad para andar sobre las aguas. No es Pedro el que se deshace del miedo, porque Pedro sigue teniendo miedo. Pero cuando está de la mano de Jesús, cuando se deja llevar más por la mano de Jesús que por el miedo, pasan cosas. Es Él el que lo hace por nosotros. Y es un alivio, porque ¿quién se puede deshacer del miedo? Porque sí. Y por mucho que me esfuerce, no sé cómo hacerlo, sinceramente. Y el otro detalle es ese. Cuando no tenemos miedo, podemos caminar sobre el agua. Y en fin. Esto tiene un significado particular para mí. Vivir en primera persona las promesas del reino de Dios se parece mucho a poder caminar sobre el agua. Y cuando tienes miedo, dejas de hacerlo, dejas de vivir, dejas de pensar, dejas de creer, dejas de sentir en base a lo que el reino de los cielos te dice, te cuenta, te hace observar, te hace vivir. Empiezas a vivir en base al miedo, nada más. Nos parece tan imposible vivir esa imposibilidad, ese caminar sobre las aguas, que muchos han acabado convenciéndose antes de que este pasaje miente o exagera o es mito o no puede ser verdad, que creer que son capaces de hacer y vivir cosas imposibles de la mano de Dios. Y es mucho más fácil que pensemos que la Biblia está mintiendo en este pasaje, que esto no ocurrió de verdad, que atrevernos a dar el paso de salir al agua y caminar sobre ella de la mano de Jesús. ¿Es raro? Pues claro que sí. Pero es que resulta que todo esto está aquí escrito para nosotros, no estoy inventándome nada. Y junto a este miedo, ¿qué papel tienen también la vergüenza y la culpa? Creo que vienen juntos. Vienen los tres, se pasean, nos manipulan, nos controlan y no somos capaces de tomar las decisiones como la que tomó Pedro, de coger y salir de la barca. La vergüenza nunca es buena señal. Sé que da igual lo que digan, pero es que no lo es. Sé que a menudo se dice, bueno, la vergüenza tiene su función, la culpa tiene su función. No, nos hemos acostumbrado a convivir con ello y ya le hemos dado cierto matiz, no sé cómo decirlo, elevado. Pero nunca es una buena señal, nunca, da igual lo que digan. Pensad en el jardín del Edén. La vergüenza es fruto del pecado, de un mundo caído. Antes de que Adán y Eva fracasaran, antes de que cometieran aquel error garrafal, no existía la vergüenza. No estaba. Y si es así, ¿por qué le cedemos tanto espacio? ¿Por qué la autorizamos? ¿Por qué la validamos como si fuera algo bueno? Sencillamente porque no queremos salir de la barca. Porque no nos atrevemos a vivir de otra manera. Esto suena mucho a autoayuda barata y lo sé. Pero a lo mejor tú que estás escuchando esto, en este momento necesitas imaginar con los ojos de la fe, no los ojos, los globos oculares, sino con los ojos espirituales.
¿Qué podrías hacer si no sintieras vergüenza? De verdad es que yo sí me he hecho esa pregunta. Y sé que sería capaz de poner mis asuntos en orden. No todos, pero una gran mayoría de ellos sí. Y lo sé porque hasta aquí cada pequeño paso para derribar la vergüenza que me apresa, pues resulta que ha significado avance, libertad y aprender a vivir mejor en el espíritu. No domino el tema, no lo he controlado, pero sí lo he hecho conscientemente. Cuando he sentido esta tentación de dejarme llevar por la vergüenza, me he acordado de todo esto y he dicho, bueno, no sé cómo se hace, pero voy a rechazar la vergüenza, aunque yo no pueda hacerlo, aunque necesite la fuerza del Espíritu Santo en mí para hacerlo. Y de repente empiezan a pasar cosas. Y la culpa, digámoslo así, en cambio, por su parte, sí que es una señal. Tampoco es una buena señal, pero sí que es una señal de que uno está adorando al Dios equivocado. Intento explicaroslo un poco. Y os voy a contar una historia. No sé si alguna vez habéis ido a Montserrat, a la montaña. No sé si alguna vez habéis hecho las rutas que hay allí. Hay una cosa curiosa. Yo he estado una vez, en agosto, caminé todo aquel sendero hasta la cueva donde se dice que se encontró la moreneta. No volveré a hacerlo en la vida. No si quiero seguir viva. Era joven y aún así sufrí lo indecible aquel día y los posteriores. No por el paseo en sí, sino porque no era el día de verano adecuado para hacer aquello. Pero bueno, una a veces es joven e inconsciente. Pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención al llegar. Es que poco tiempo antes yo había estado en clase, en mis clases de fenicio, en una lengua muerta, hermana del hebreo y del árabe, una lengua semítica que se perdió hace muchísimos años. Y había estado en clase con la arqueóloga que nos estaba enseñando lo poco que se sabe de esa lengua, que ya no se sabe cómo se habla ni nada así, pero sí nos explicaba muchas cosas de su cultura. Nos había explicado cómo en los cementerios fenicios y muchas veces en los templos también se encontraban exvotos, se dice, eran a lo mejor lápidas con figuras de una pierna, un brazo o de una persona, todo muy naif, muy primitivo, pero ahí estaba. Y fue muy chocante llegar a la cueva de la Moreneta, donde se suponía que había aparecido la figura de aquella virgen, y encontrarme con lo mismo que la profesora nos había explicado de los fenicios, ¿no? Un montón de exvotos, de gente que iba allí y le había pedido un milagro a la Virgen y entonces le dejaba el casco de la moto o una figurita de cera que simbolizaba la pierna que se había sanado o un trozo de la ropa que había utilizado. Los exvotos son estas cosas que uno lleva a ese Dios a ofrecérselo, a recordarle que te ha hecho bien, a agradecértelo o hacer una petición especial. De la misma manera que se usaba hace miles de años en el territorio mediterráneo, que lo hacían los fenicios, por ejemplo, lo hacían muchos otros pueblos, pero los fenicios lo hacían. Resulta que hoy en día se sigue haciendo igual. Y era increíblemente curioso. Pero pensad en ese altar, en esos altares a los dioses de los que se habla constantemente en el Antiguo Testamento. Hay esa obsesión en el Antiguo Testamento por recordarle al pueblo de Israel que no adore a dioses falsos, que pasan cosas malas cuando uno hace eso, que no es solamente que te olvidas de Dios, no es solamente que estás sacrificando cosas que no debes sacrificar, que Dios mismo no te ha pedido que sacrifiques, que son un regalo de Él. En el Antiguo Testamento es una constante ese llamamiento. No os vayáis tras los dioses ajenos, no lo hagáis. Sed conscientes de que lo estáis haciendo y dejad de hacerlo. ¿Pero por qué dice eso? Porque el altar es un lugar de muchísimo poder. No es tanto que ese dios tenga o no tenga poder. Es posible que muchos de estos dioses fueran pues lo que eran, invenciones. Pero sí tiene mucho poder la creencia de la persona que cree en ello. Sí tiene mucho poder para transformar la realidad, la creencia que cada uno de nosotros tenemos. ¿Y qué era lo que hacían aquellos dioses? Bueno, ellos te pedían sacrificios y cuando no sacrificabas aquello que te pedían, pues te castigaban.
Y así ha sido como se ha relacionado toda la humanidad con sus dioses y con sus altares a los dioses durante siglos y milenios. La culpa era la herramienta que se utilizaba. Si tú no hacías lo que el Dios te pedía, eras culpable y entonces recibirías tu castigo. Si recibías el castigo, entonces vivirías la vergüenza. Y la manera de intentar evitar sentir esa vergüenza era el miedo al castigo, el miedo a tener culpa. Y entonces ese trinomio empezaba a funcionar como una rueda giratoria que te iba obligando a actuar de una manera que coaccionaba totalmente tu libertad. Y el Dios que yo conozco no suele castigar. Sí se dice a menudo en el Antiguo Testamento que Dios castigó a Israel de tal o cual manera. Pero ya cuando estamos bajo el imperio de Cristo, en este nuevo pacto, en esta nueva parte de la historia, no digo que no lo haga, no lo sé. La verdad es que no lo sé, no tengo esa información. No sé si a veces lo hace o no lo hace, pero hasta donde yo sé, en mi experiencia, he sido digna de castigo muchas veces y Él no me ha castigado nunca. Me ha dejado a veces sufrir malas consecuencias de mis decisiones, pero muchas otras veces me ha librado de eso. En cuanto yo he dicho, aquí he metido la pata, Señor, lo siento, siento el cacao que va a provocar esto. Y de repente, las malas decisiones que tenía que haber sufrido, las malas consecuencias, se evaporan y desaparecen. Y eso no lo hace un Dios que castiga, un Dios castigador, un Dios que está siempre empeñado en ir a por ti. Y yo, no sé, porque es que eso no lo hace Dios, eso lo hacen los falsos dioses. Las circunstancias adversas que vivimos en la vida, el sufrimiento, no pueden ser un castigo de Dios porque, acordaos de ello, esa era la mala teología de los amigos de Job. Y todo lo que, o sea, toda la moraleja del libro de Job al final es que sus amigos no tenían razón. Da igual que no consigamos entender cuál es la cuestión ni la gran enseñanza del libro de Job, o que podamos pasarnos años investigándolo y pensando en ello y meditando. Hay una cosa que sí queda muy clara al final del libro de Job: sus amigos no tenían razón. Puedes no entender por qué Job sufrió lo que sufrió, pero una cosa está clara: las circunstancias adversas no son necesariamente el castigo de Dios. No funcionó entonces y sigue sin funcionar ahora. Pero, entonces, ¿qué es la culpa? ¿Qué es la vergüenza? Pues es el mecanismo que se utiliza para controlarnos. Desde los falsos dioses hasta los líderes abusivos, hasta una pareja o un padre maltratador, la culpa, la vergüenza y el miedo es lo que hace que obedezcamos y que sacrifiquemos nuestros criterios, nuestro libre albedrío y aquello que es más valioso para nosotros. ¿Por qué creíais que la gente accedía a sacrificar a sus hijos delante del altar de aquellos dioses? Era por esto, por culpa, por vergüenza y por miedo. Siempre ha sido así. Y eso es un caramelo muy poderoso para algunos, para los que anhelan el poder, para los que no tienen buenas intenciones. Vuelvo al pasaje de Mateo. Cuando Pedro cae por sus dudas en el agua, fijaos en que Jesús no le castiga ni la vergüenza. Le dice la verdad, de la misma manera que cuando Adán y Eva se vieron desnudos delante de Dios y sufrieron vergüenza, lo que Dios les dijo fue: pero ¿qué habéis hecho? O sea, os dais cuenta de lo que habéis hecho, ¿no? O sea, y es lo mismo que le dice Jesús a Pedro. No le avergüenza, solamente le hace tomar conciencia de la realidad que está viviendo, del lugar en el que está. Lo que le dice Jesús es la verdad. Mira, Pedro, has dudado y esto ha dejado de funcionar. Así que pensad por un momento lo poderosa que es la enseñanza de ese pasaje. La fe y la convicción son el antídoto a la culpa y el miedo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo? Es que sé que esto suena mucho a coach putre, con perdón. Pero es una pregunta muy poderosa y es la pregunta que nos está haciendo Dios en este momento, no sé. ¿Qué pasaría si pudiéramos salir de la barca en cada invitación de Cristo a caminar sobre las aguas? Yo creo que unos cristianos convencidos de que son capaces de hacer esto, igual que son capaces delante de aquella higuera de orar y de cambiar la realidad, son peligrosos para el orden del mundo. Y no peligrosos en el mal sentido, sino en el bueno. Son capaces de cambiar las cosas, de empezar a vivir aquí la realidad del reino de los cielos que se nos ha prometido en un más allá, que no vemos, que es invisible, pero la visibilidad de ese reino resulta que somos nosotros. Y por eso los falsos dioses, que por un lado son nuestras falsas creencias y por otro lado son aprovechados que se nos han colado en la conciencia para manipularnos,
actúan a través de todo esto, de la vergüenza, de la culpa y el miedo, porque esas tres cosas anulan esa confianza, esa falta de dudas, esa convicción, esa fe que nos lleva a salir de la barca. La Biblia es clara y hay un mensaje que nos grita todo el tiempo. ¿Os habéis fijado? El no temas, no tengas miedo. ¿Os habéis fijado la cantidad de veces que alguien que viene de Dios o de parte de Dios dice eso todo el tiempo? Jesús mismo lo dice en este pasaje, todo el tiempo. ¿Sabéis por qué? Yo creo que lo grita a cada poco la Biblia. Parece que vas leyéndola y cada poco te está alguien gritando que no tengas miedo, acuérdate, que no tengas miedo. ¿Sabéis por qué lo grita? Porque el mundo de hoy nos grita constantemente que tengamos miedo por todo. Pensad en el día que habéis vivido hoy. No sé en qué momento del día estás escuchando esto, pero pensad en el día que habéis vivido hoy o en el día anterior. Pensad en las noticias, los mensajes, los memes, las imágenes, los tweets, los posts de Facebook, los posts de Instagram, los anuncios. Todo lo que en algún momento os ha dicho que es mejor que tengáis miedo, que actuéis por el miedo que os provoca todo esto. Pensadlo por un momento. Quizá os daréis cuenta, como yo, que es algo constante, constante. Y yo creo que por eso la Biblia tiene que gritarlo tan a menudo para contrarrestar ese poder del miedo. Yo me temo que desde este podcast no puedo arreglar el mundo, ojalá, pero no. Sé que esto es un tema como para divagar durante días. Y lo sé porque yo estoy ahí. Así que solo lo dejo aquí. Ya hablaremos más adelante si queréis, o no sé, ya veremos. Pero yo solamente lo dejo aquí. Que seáis conscientes, aunque haga un poco de coach cutre, con perdón. Pero que seáis conscientes de esto y dejaros esta pregunta, ¿no? Si tuvierais la oportunidad, que la tenéis, de coger esa mano de Jesús, que os está invitando a salir de la barca, y renunciarais a la tríada manipuladora, si renunciarais a la vergüenza, a la culpa y al miedo, pensad, ¿qué seríais capaces de hacer hoy? Yo pienso en lo que sería capaz de hacer yo. ¿Y sabéis la sensación que me da? Que se me encienden todas las lucecitas de la imaginación. Se me encienden todas las luces de la esperanza, de la paz, del amor de Dios, del sentido de la Biblia, que de repente todo esto cobra sentido. Y no sé, os lo dejo a vosotros también, a ver qué tal, a ver qué respuesta os provoca a vosotros. Y creo que al final ha sido mejor idea hablar de esto, no sé cómo lo lleváis. Pero bueno, sabéis que este podcast también es para poder conversar un poco. Así que si queréis, pues podemos conversar sobre esto. Nos vemos el próximo día.